Campo Alegre Noticias te informa con objetividad. Campo Alegre Noticias, Con la voz de la comunidad. Campo Alegre Noticias, Un magazine con actualidad y mucho más. Campo Alegre Noticias, Análisis de frente al problema social. Toda la fuente de la información de la noticia, local, regional y nacional, está en www.campoalegrenoticias.com. Cordial saludo a todos los televidentes que a esta hora nos siguen a través del noticiero Campo Alegre Noticias. En este espacio informativo que hemos diseñado para llegar a ustedes con información de actualidad, información importante con relación al municipio de Campo Alegre, con relación a temas de actualidad que nos interesan a todos. En las últimas horas el secretariado de las FARC ha dicho que están listos para hacer la dejación de armas y para integrarse nuevamente a la vida civil. La FARC ha dicho desde Cuba que en los próximos días iniciarán este proceso en Colombia. Para hablar de ello, hemos invitado en este espacio informativo a un campoalegruno, miembro del M19, el antiguo grupo guerrillero que existió en Colombia. Les hablo de nuestro paisano Páramo. Bienvenido, Víctor Páramo, a Campo Alegre Noticias, y cuéntenos cómo ha sido esa experiencia, cómo fue ese proceso de paz que llevaron a cabo ustedes en ese tiempo. Sí, buenas. Como lo dijo Juan Guillermo, yo soy de origen de Campo Alegre, Huila. Mi madre fue nativa allá, más concretamente en el barrio Panamá. No me tocó, mi campo de lucha no fue en Campo Alegre o en el Huila, sino que me tocó fue en la zona occidental, más concretamente en Yumbo Valle y en la zona del Cauca. Señor Páramo, ¿cómo fue la experiencia en el M19? Si nos pudiera contar cómo se llevó a cabo ese proceso de paz que ustedes hicieron y por qué decidieron hacer la dejación de armas. A ver, yo creo que lo importante de este proceso fue haber entendido que las armas cumplieron un papel fundamental dentro de este proceso armado revolucionario. Desafortunadamente aquí en este país tenemos que, para que nos escuchen, tenemos que hacer uso de las armas. Sin embargo, nosotros entendimos que las armas había la necesidad de utilizarlas en ese momento. Era un medio para ser escuchados, pero también entendimos que cumplieron ese papel fundamental dentro de ese proceso. Y entendimos, hombre, de que ya no había por qué derramar tanta sangre, ya no había por qué meternos en un conflicto en el cual todos íbamos a salir perdiendo. Llegamos a la conclusión de que, y esto no fue a la ligera, esto fue tomado por cada uno de los combatientes del M19, y la votación fue que sí, que le apuntamos a la paz. Yo creo que el M19 desde sus inicios, desde la toma de la embajada dominicana, hablamos de paz. Nos abanderamos de esa palabra paz, de ese proyecto paz, que es que la paz es de todos. La paz no es de unos pocos, ni la paz es de los ricos, la paz ni es de la oligarquía, la paz es de todo el pueblo colombiano. ¿Qué le queda a Colombia? ¿Qué le queda a la sociedad luego de que el M19 hace su dejación de armas? ¿Sirvió para algo esa lucha? Hombre, yo creo que nosotros no nos arrepentimos de haber hecho este proceso, no nos arrepentimos de haber hecho la dejación de armas. Colombia, ¿qué ganó? Debemos de recordar de que el M19 dio todo para la paz, dio todo. Se hizo la dejación de armas a cambio de que se hiciera una nueva constitución en Colombia. La constitución de 1986 es una constitución no participativa, una constitución no incluyente, y era obsoleta, y hicimos dejación de armas para que se hiciera una nueva constitución en la cual se hizo, y tuvimos 19 representantes a esta constituyente. ¿Qué tenemos a cambio? Tenemos a cambio una nueva constitución en las cuales podemos contar con la tutela, con derecho de petición. Nosotros obtuvimos de ahí unos instrumentos legales y jurídicos para que el pueblo colombiano se defienda, para que el pueblo
colombiano sepa cuáles son sus deberes. Desafortunadamente, esta constituyente no ha podido, o sea, nuestro pueblo no ha podido asimilar, no se ha socializado de tal manera de que cojamos todos esos instrumentos legales y jurídicos para luchar por nuestros derechos. ¿Por qué es tan importante que los grupos armados que aún se encuentran en Colombia, hablamos específicamente del ELN, de las FARC, entren a las conversaciones de paz que se llevan a cabo durante el gobierno de Juan Manuel Santos? Hombre, yo creo que es importantísimo, pero es que también debemos de entender una cosa, que la paz no solamente constituye la dejación de armas de la FARC o del ELN. Es importante porque es que la paz no solamente o se va a acabar la paz porque estos compañeros van a hacer lo mismo que nosotros, la dejación de armas. No, debemos entender que la paz se consigue cuando verdaderamente se cambie el régimen con que estamos sometidos nosotros los colombianos. Es importante de que haya esta clase de dejación de armas, que haya esta clase de acuerdos, pero siempre y cuando haya verdaderamente un respeto de parte del Estado para hacer cumplir los acuerdos que se hagan con cada uno de estos grupos. Luego que dejan las armas, ¿cómo lo recibe la sociedad a ustedes? A ver, nosotros afortunadamente gozábamos y gozamos de mucha simpatía. Yo creo que más era la gente del M19 que por sus adeptos, por su simpatía, se movilizaba a favor de nosotros que nosotros mismos los militantes. Nosotros fuimos en su momento una guerrilla en la cual nos identificábamos con el pueblo. Al llegar nosotros a la ciudad, obviamente uno se encuentra, después de muchos años de estar en el monte, después de muchos años de la clandestinidad, nos encontramos obviamente en una situación que para nosotros es desconocida. Yo creo que tiene que haber garantías. Las garantías es algo primordial en estos procesos. No es fácil salir de la clandestinidad, no es fácil salir de la trinchera y asumir como buen ciudadano, asumir lo que nos corresponde como buen ciudadano, pagar los impuestos, ser una persona sociable, hasta para coger el bus, como se dice, ¿cierto? No es fácil, porque es que ahí es donde tenemos que tener la garantía de un Estado en el cual tenga verdaderamente las intenciones de que nosotros nos reinsertemos a una vida civil. Bueno, vamos a un pequeño espacio y ya regresamos con esa entrevista bien importante acerca del proceso de paz, de cómo el M19 logró hacer un proceso de paz, y aquí Víctor Páramo nos cuenta su historia y las anécdotas bien importantes de este proceso de paz. Tiempo Alegre Noticias te informa con objetividad. Tiempo Alegre Noticias con la voz de la comunidad. Con objetividad. Tiempo Alegre Noticias con la voz de la comunidad. Bueno, continuamos con esta entrevista al señor Víctor Páramo, un campoalegruno, miembro activo del M19, que iniciaron un proceso de dejación de armas y nos cuenta hoy su historia. Bueno, don Víctor, ¿cómo analiza usted el actual proceso de paz que se está llevando en Cuba entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? Bueno, yo creo que hay buena intención de parte y parte. Yo creo que aquí hay que colocar toda la voluntad que tenemos, toda la experiencia, pero también debemos de entender de que
es que, hombre, tenemos que ser flexibles de parte y parte. No nos podemos encerrar solamente en unos temas donde nos vamos a medir como las fuerzas. No podemos entender que el proceso de paz en este momento sea de fuerzas. Yo creo que aquí es de mirar verdaderamente qué es lo que está pasando con el país. Porque el hecho de que haya haber una dejación de armas por parte de los compañeros de la FARC, hombre, eso no es lo total de la paz. La paz, yo creo que se necesita mayores garantías para poder nosotros llegar, o los compañeros de la FARC llegar a la ciudad y hacer un trabajo político con sus masas. Creemos también que hombre, Colombia es muy bonito, man. Colombia es, de verdad que es el Macondo de Latinoamérica, en el cual nosotros nos sentimos orgullosos de vivir en esta Colombia, pero también que seamos más incluyentes, que haya mejor participación, de que en la salud, en la cultura, en el deporte, hombre, desafortunadamente aquí en Colombia, y lo podemos decir, aún se mueren los niños de hambre, de desnutrición. Luego de la dejación de armas del M-19 en marzo de 1990, al poco tiempo asesinan a Carlos Pizarro, que era el máximo dirigente del M-19. De ahí en adelante viene una ola de homicidios selectivos que se hicieron a todos los miembros de la organización. ¿Considera usted que podría pasar lo mismo con los miembros de la FARC luego que hagan la dejación de armas y que inicien un proceso político, que pase lo que logró pasar en el tiempo cuando se presentó en Colombia el genocidio de la Unión Patriótica? Sí, claro, o sea, el proceso de paz del M-19 viene delante y después con estos asesinatos selectivos. Cuando estábamos en las conversaciones, antes de la dejación de armas, asesinaron al compañero, un compañero muy importante de nuestra organización, un compañero que lo dio todo y fue asesinado en Bogotá. También asesinaron y desaparecieron al compañero Fernando Erazo, que estuvo en el operativo del barco de Carina, que en ese momento íbamos a tener un cargamento de armas acá a Colombia, y un compañero muy valioso. Cuando estábamos en esas conversaciones lo desaparecen, y como igual que ellos han desaparecido, han asesinado compañeros antes del proceso. Ya cuando hubo la dejación de armas, para nadie es desconocido de que fue asesinado por agentes gubernamentales el compañero Carlos Pizarro León Gómez, compañero que se la jugó todo, se la jugó por la paz, se la jugó por Colombia. Nosotros cumplimos, el gobierno no cumplió en su momento, porque nunca pensamos que un compañero de la talla de este compañero, de comandante, un compañero que nos dijo: vamos a hacer dejación de armas, vamos a jugárnosla en lo político, vamos a jugárnosla por Colombia, y lo pagan asesinándolo. Yo creo que a nosotros fuimos muy ingenuos. Nosotros creímos en el pueblo colombiano, pero también creímos mucho en su estado, y no sabíamos que era un estado asesino, que siempre lo ha sido. No sabíamos o sabíamos, pero muy ingenuos, y le creímos en la buena fe del Estado, entregamos todo. Desafortunadamente mataron a este compañero. Fuimos muy ingenuos. ¿En qué sentido? De que nosotros no blindamos verdaderamente el proceso de dejación de armas, no blindamos verdaderamente el proceso político en el cual nos íbamos a meter. Pizarro, cuando hubo la dejación de armas, cuando entregó la última arma del M-19, dijo: vamos jugándola. Nosotros sabemos cuál es el alto costo que vamos a pagar. El compañero sabía que lo iban a asesinar, mas sin embargo se la jugó. El compañero dijo: vamos a hacer dejación de armas, vamos a jugándola por Colombia, que me den un año de vida política y yo cambio el país. Desafortunadamente ni antes de los 3 meses fue asesinado de una manera vil, de una manera bellaca, hermano, porque asesinarlo en un avión, todo menos pensábamos que iba a ser de esta manera. Nosotros les decimos a los compañeros de la FARC, porque es que si miramos la historia de Colombia, miramos que en todos los procesos, cuando al Guadalupe Salcedo hizo entrega de armas, cuando la guerrilla del Llano fue asesinado, cuando los compañeros Oscar William Calvo del EPL también fue asesinado, mano. Los compañeros del Quintín Lame también han sido asesinados, algunos compañeros.
Si miramos Latinoamérica, cuando Pancho Villa, cuando Emiliano Zapata, también fueron asesinados. Entonces, vemos y le decimos a los compañeros que blinden ese proceso, que no es fácil llegar a las ciudades donde el enemigo nos está esperando, donde está el acecho, compañeros, y tenemos que quitarnos ese INRI de terroristas que nos coloca el señor Uribe. Nosotros no somos terroristas, nosotros somos luchadores del pueblo. Los compañeros de la FARC son luchadores del pueblo, los compañeros de los helenos son luchadores del pueblo, los compañeros del EME que hicimos dejación de armas, somos compañeros, somos luchadores del pueblo, que dimos todo. Lo más grandioso que uno puede tener el ser humano es la vida, y nosotros la blindamos por este proceso, la blindamos por la paz de Colombia. Bueno, señor Páramo, para finalizar, ¿cuál es el mensaje para esta sociedad? ¿Cuál es el mensaje de un guerrillero combatiente que encontró en su vida una salida negociada hacia un proyecto social de vida? Sí, como les decía antes, no ha sido fácil. Por ahí leí, por ahí vi en algún artículo y por ahí en un noticiero, o más bien en un programa de televisión, un tipo que son pocos, tipo un ganadero que desafortunadamente sufrió las causas de la guerra aquí en Colombia. Pero también quiero decirles que la guerra Colombia ha llegado a esta dimensión porque el mismo Estado la ha llevado a eso, no porque nosotros hayamos querido llegar a la dimensión que ha tomado la guerra ahora. Este señor tuvo los percances de la guerra, sin embargo el hombre ahorita le está dando trabajo y está llamando a todos esos ganaderos, a todos esos industriales, a la gente que se ha ido desmovilizando, mano. Es que la paz es de todos, la paz no es de uno, tenemos que incluirnos todos, ¿sí? Porque es que la paz nos favorece a todos, y más a nuestros hijos, que vienen en un proceso de crecimiento, vienen en un proceso de saber qué es lo que es Colombia. Y yo los invito a todos esos entes gubernamentales, a los industriales, a toda la gente que mire, hombre, que no nos mire a nosotros con ese INRI de terroristas, que nos miren con el INRI de ser unos luchadores. Equivocados o no, con armas o no, pero asumimos ese papel que pocos hombres lo asumen, porque yo creo que el mejor escalafón o el mayor escalafón que puede llegar el ser humano era ser un luchador popular, un guerrillero. Yo sigo siendo un guerrillero, no un terrorista. Bueno, pues este espacio lo hemos diseñado para que ustedes tomen su opinión. Ahí tenemos la versión del señor Páramo, que nos cuenta cómo se llevó a cabo ese proceso de paz, cómo hubo pro y contra de ese proceso de paz. Y es un tema de actualidad que todos los colombianos debemos de reflexionar y analizar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo. Recuerden que pueden hacer sus comentarios o escribirnos al correo prensa@campoalegrenoticias o seguirnos en las redes sociales Campo Alegre Noticias en Facebook, en Twitter Campo Alegre Noti o en la página web campoalegrenoticias.com. Hasta una próxima oportunidad. Campo Alegre Noticias te informa con objetividad. Campo Alegre Noticias, Con la voz de la comunidad. Campo Alegre Noticias, Un magazine con actualidad y mucho Campo más. Alegre Noticias, Análisis de frente al problema social. Toda la fuente de la información de la noticia, local, regional y nacional, está en www.campoalegrenoticias.com.